Pulso económico. Ojo que hoy tenemos sorpresa, porque hoy es un día grande para la bolsa española, ahora lo verán. Hoy sube la bolsa, pues nada, no mucho, 0,68%, pero el índice general rompe la barrera de los 10.000 y se queda en 10.003,4 por los pelos, pero ha roto la barrera. Algunos han aprovechado la sesión de hoy, por ejemplo, Merlin Properties, que sube 4,03, BBVA 2,21, Unicaja 1,87. Y en el otro lado, donde preponderan las posiciones vendedoras, la que más se deja en las sesiones, Laboratorios Grifols 1,75 abajo. En segundo lugar, Solaria, que pierde 1,02, y en tercer lugar, Naturgy, que se deja en la sesión 0,80. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que trataremos aquí sobre esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy hablaremos de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que dice que la inflación está siendo conducida por las fuentes domésticas. Luego analizaremos esta especie de tenebroso anuncio, qué significa y qué no. Y en segundo lugar, hablaremos de las previsiones que hace Morgan Stanley, que prevé subidas del 12% hasta el 34% de los bancos de nuestro IBEX. Vamos a ver, hoy la verdad es que los bancos han empujado, no de forma muy relevante. El BBVA es el segundo en alzas en la sesión, 2,21 al cierre, pero bueno, la verdad es que parece que sigue el viento de popa sobre la banca española. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Santiago Sánchez, muy buenas tardes, economista, profesor universitario, ¿todo bien? Todo muy bien, buenas tardes. Me alegra mucho, buenas tardes. Bueno, don Luis Ruiz, analista de CMC Markets, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Todo bien? Fenomenal, encantado de estar aquí. Bueno, hoy 10.000, no sé si teníamos que haber echado algún cohete o algo. Bueno, son muy buenas noticias, ¿no? Los 10.000 puntos. Venga, ahora vamos con ello. Los bancos han aupado al IBEX, como les contaba, estamos en 10.000 puntos y el rally continúa o se atasca. ¿Qué opinan? Bueno, siempre es difícil saberlo. Estamos en la época buena para la bolsa. Estacionalmente siempre es favorable porque se reciben muchos flujos y eso pues hace que los precios se impulsen al alza. El sector financiero es el que lidera, esto no ha cambiado las subidas, pero sí es cierto que se han apuntado otros sectores que se habían quedado un poquito más rezagados y esto encaja porque el mercado empieza a pensar que los tipos de interés ya han formado techo. Ahora lo importante es consolidar los 10.000 puntos, que no se veían desde febrero del 2020. Sí. Pero en aquel momento también fue un rápido tocarlos y volver a bajar. Y nos tendríamos que remontar hasta marzo del 2018, algo así si no recuerdo mal. Luego, las mimbres para que el IBEX mantenga los 10.000 puntos o desarrolle una tendencia alcista sostenida están ahí, porque los múltiplos de valoración de las empresas son bajos y se espera que el año que viene haya crecimiento en beneficios y en ventas. Luego sí es cierto que esta tendencia desde un punto de vista de valoraciones y múltiplos se podría sostener. ¿Cuál es el inconveniente? Que la incertidumbre económica es alta, en el sentido de que tenemos en ciernes una desaceleración económica en Europa y en algunos países recesión. Luego vamos a ver cuál de estas dos patas pesa un poquito más, pero sí en principio buenas noticias y celebrar que por lo menos los hemos tocado. Santiago. Estoy muy en la línea de Luis. Yo creo que es una buena noticia que el IBEX haya superado sin prisa pero sin pausa esos 10.000 puntos después de llevar un mes de noviembre realmente positivo, que te lleva a pensar muchas veces aquello de qué error no está en el mercado y muchas veces el entrar y salir te deja fuera de estos movimientos tan importantes. De cara a lo que nos queda de año, pues yo creo que el cierre de año será positivo y veremos, como decía Luis, la incertidumbre existe y la tenemos ahí delante. No sabemos si tendremos un escenario un poco más grave en lo macroeconómico con una posible recesión o estaremos en una situación distinta con un soft landing, con ese aterrizaje suave, que sería lo mejor que le podría venir al mercado, porque hay sectores, como hemos apuntado, como el sector bancario, que tiene un horizonte por delante todavía positivo con este entorno de tipos de interés. Así que cautela, pero optimistas dentro de lo que cabe. Bueno, hoy decía la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que la inflación está siendo conducida por las fuentes domésticas. Hombre,
sí, encaja en que ya no le pueden atribuir más de lo que le toca al factor energético, porque el petróleo está en $80, porque el gas tampoco presenta un desvarío terrible, y entonces pues ahora hemos buscado culpable y estamos señalando a las fuentes domésticas, si es que no lo sé, ¿eh? A ver si nos ponemos de acuerdo aquí sobre qué ha querido decir con eso de las fuentes domésticas. Don Santiago. Bueno, además, esta noticia está muy bien tirada porque conoceremos en breve el dato de inflación del mes de noviembre. Y la expectativa, este mes en concreto, es que bueno, se pueda reducir un poco en la zona euro, de que baje del 2,9 al 2,7 y la subyacente se mueva alrededor del 4%, bien sea una décima arriba o una décima abajo. Y está adelantando, o España ha servido de modelo para ver qué iba a ocurrir con la inflación en la zona euro. Empezamos antes con el fenómeno inflacionario y el rebote en la inflación que ya estamos viviendo nosotros y que posiblemente continúe en los próximos meses, lo va a vivir también la inflación en la zona euro. Es normal que el Banco Central Europeo actúe con prudencia y va a tener que seguir manteniendo un tono restrictivo y persistente de tipos altos a lo largo del año 2024. Yo no creo que se produzcan bajadas de tipos frente a algunas voces excesivamente optimistas hasta la última parte del 2024, si no hay ningún aspecto inesperado. Y Christine Lagarde a lo que se refiere es que hemos pasado de una inflación con mucha componente exógena a una inflación con efectos de segunda ronda y de componente endógena, vía revalorización de salarios, que como sabemos, pues cuando se producen las negociaciones salariales siempre se toma inflación de datos pasados y es normal que se produzca en ese intento de moderar o recuperar poder adquisitivo por parte de los trabajadores. He hecho en falta a lo mejor un poco de moderación y pacto de rentas, y más con algunas noticias que hemos conocido en España, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener cuidado con alimentar esa espiral precios-salarios y que no se nos descontrole la inflación ahora que está en proceso de reconducción y más próxima al 2%. Luis. Bueno, yo creo que Santiago has dado el clavo, ¿no? En el sentido de que al final aquí es controlar que no la inflación subyacente pues nos reacelere y vuelva otra vez a alimentarse una espiral inflacionista. La inflación general siempre va por adelantado, es la líder, ¿no? Y en ese sentido son muy buenas noticias que esté en torno al 2,7%, que en torno al 2,7%. En el sentido que ya está convergiendo con lo que son objetivos del Banco Central Europeo y eso le puede dar un poquito más de flexibilidad de cara a los tipos de interés pues, para el año que viene. Fijaros que hace un mes y medio estábamos hablando del barril de petróleo a $100. Ahora ya tenemos a $80 y muy pegado a zona de mínimos anuales o cerca de los mínimos anuales que son $70. Esto va a permitir que el efecto escalón y en términos interanuales pues los próximos meses probablemente la inflación general continúe retrocediendo. Si no suben los combustibles, los alimentos empiezan a retroceder un poquito, esas peticiones de subida de sueldos cada vez están menos justificadas o son menos defendibles, ¿no? Luego, en algún momento determinado, si la inflación general continúa retrocediendo, se va a trasladar con más intensidad a la subyacente y eso son muy buenas noticias y además es uno de los grandes catalizadores para que el mercado haya subido con esta verticalidad, que la inflación o ese escenario de inflación descontrolada ha quedado a un lado y ya tenemos unos niveles que son compatibles o cerca de los objetivos de bancos centrales. Con alguna objeción, porque esto es como cuando construyes algo con cartas, ¿verdad? Le quitas una carta y se te viene abajo todo. Hay algunas cosas que parece que, bueno, por ejemplo, miren, ya está anunciado que desaparece la bonificación para los autónomos con el sistema de cuotas, ¿no? El sistema de módulos. Si eso pasa, evidentemente eso es un fenómeno inflacionista, porque es lógico que esos autónomos sometidos al sistema de módulos repercutan precios a sus clientes. Eso es así, la vida es así, que no la he inventado yo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si se les ocurre quitar la bonificación de algunos alimentos al IVA? Son pocos productos y muy baratos, pero eso también alimentará la inflación, así es que hay que ver cómo se hace el proceso de desmantelar. Hay algunos que urgen al gobierno, cuanto antes tiene que quitar todo esto y tal, sí, pero según cómo se haga, van a haber unos meses en los que va a repuntar la inflación, o sea que ojo con el tema que no es fácil de conducir. Ese. Sí, a nivel local, sin lugar a dudas, ¿no? Ya. Bueno, a ver si están de acuerdo nuestros invitados con las expectativas que Morgan Stanley otorga a la banca. Dice que pueden subir los bancos del IBEX entre el 12 y el 34%. Yo no sé si estarán de acuerdo, pero, hombre, lo que es verdad es que los bancos hoy han seguido empujando el sistema de la bolsa española. Santiago.
Lo que venimos asistiendo es a mejoras en las recomendaciones del sector financiero en la mayoría de los bancos cotizados. Desde luego el negocio bancario se ha beneficiado y ha presentado unos muy buenos resultados en el tercer trimestre, y va a continuar esa dinámica mientras los tipos sigan estando en este entorno, en tipos altos. Por lo cual yo espero que en el año 2024 la generación de beneficios, y mientras siga contenida la morosidad en el sector financiero, apunta a que la perspectiva para el sector bancario es importante. Por ello, es normal que Morgan Stanley haya mejorado en valores como Santander, como BBVA, como CaixaBank, incluso Banco Sabadell, Bankinter, es decir, mejoras sustanciales en esa horquilla, entre el 12% y 34%, dependiendo del valor del que se trate, pero porque hay unos fundamentos y un entorno que facilita ese empuje del sector financiero, y con perspectiva positiva de momento, mientras la morosidad esté contenida para el año que viene. Lo que pasa es que en la bolsa los inversores tienden a medir las cosas en función de si está caro o está barato, más que de si la perspectiva es de crecimiento durante el año, ¿no? Lo ideal es cuando todos los astros se alinean, me refiero. Si tienes un valor que es barato y encima tiene momento y el mercado empieza a cotizarlo, pues es lo ideal. De hecho, hay muchas formas de invertir que mezclan estas dos formas, ¿no? Estas dos formas de analizar el mercado, que es el timing y los fundamentos. En el caso de los bancos, lo que se está reconociendo Morgan Stanley es también lo que recogen muchas casas de análisis, muchas fichas de análisis, se cotizan con descuento. Y cotizan descuento porque los niveles de partida eran extraordinariamente bajos. Pues de hecho ahora ya empezamos a ver algunos múltiplos de valoración que empiezan a ser ya razonables. Y son razonables en el sentido de que hemos dejado atrás un entorno de tipos de interés cero durante 10 años que ha hecho que el negocio bancario no funcionase. Y ahora, con la vuelta a la normalidad, el negocio bancario vuelve a funcionar. Si los tipos de interés no vuelven otra vez a ese escenario de tipos cero, que todo el mundo desea que no sea así, pues el negocio continúa funcionando. Los márgenes de intereses probablemente el año que viene no crezcan como han crecido este año, pero aún así los múltiplos de valoración son tan atractivos, PEs de 8 veces, rentabilidades por dividendo de 6-7 puntos porcentuales, que si no hay desastre por medio, pues esa tendencia de fondo pues podría continuar. Santiago. Comparto la opinión. Es decir, son valores que están cotizando por debajo del valor del libro en la mayoría de los casos, con lo cual apunto en la misma línea de lo que dice Luis. Ya no solo es la coyuntura, sino también la propia valoración de los bancos. Hoy tenemos el caso del BBVA, que ha sido el segundo en subidas y que alcanza o busca nuevas vías para rentabilizar su capital, y estamos asombrados porque cotiza a la par en libros, ¿no? Y eso tampoco es que sea una exageración, ¿no? No, además es un dato muy bueno en comparativa con otros valores del sector que se encuentran con datos pues, de 0,5 como el Deutsche Bank, como Societe Generale, o de 0,3 como pueda ser Unicaja. Es decir, que es un dato positivo. Yo creo que tiene dos componentes. Una, que la veo menos probable, pero sí que puede facilitar las operaciones de adquisición vía fusión con algunas otras entidades financieras, con dudas al respecto. Y para mí la que es más importante es la capacidad que le puede dar de solvencia, de pulmón financiero para afrontar procesos de crecimiento orgánico, de crecimiento de negocio, de búsqueda de incrementar su nicho de mercado, de ganar cuota de mercado y de afrontar un proceso de innovación también que es muy importante para el sector, además de continuar con su política de dividendos y de los programas de recompra de acciones, manteniendo unos datos unos índices de solvencia muy importantes. El BBVA por encima del requerido, por encima del 12%, del 12,7% aproximadamente. Es decir, que es un buen dato y muestra la fortaleza que está mostrando el sector financiero, y con buena aportación también de parte del negocio internacional. Luis. Sí, bueno, poco más que añadir. Si el sector, en principio, ya que empieza a cotizar con la unidad respecto a precio valor contable, es lo normal, o sea que tendría que ser lo mínimo que se espera para una economía que funcione de forma razonable. Luego hay que festejar en este sentido de que la economía o los tipos de interés se empiezan a normalizar, ya no son cero, ya tenemos tipos de interés donde existe margen de intereses, y ahora lo más importante para el sector pues viene por la parte de crecimiento, ¿no? A ver si son capaces ya de empezar a crecer dando créditos, a ver si realmente existe demanda de crédito por parte de los consumidores, las empresas, que haga que el sector pues vaya ganando cada vez más tracción y que no todo dependa de un margen de intereses que poco a poco se va a ir estrechando. Hablemos de Merlin Properties. ¿Por qué? Pues porque a veces las inmobiliarias también tienen su rally, y este es el caso de esta compañía que hoy lidera las alzas del IBEX gracias al espaldarazo que le dan algunas casas de análisis importantes, como en este caso Goldman Sachs. ¿Cómo veis Merlin Properties?
Sí, bueno, este es otro ejemplo de cómo las casas de análisis de vez en cuando van detrás de lo que va el mercado, ¿no? Si digamos a Goldman Sachs, ¿no?, que revisaba a los precios objetivos, también le pasa a Merlin Properties, porque el rally ha sido espectacular. Y en este caso, si se han beneficiado del rally las empresas inmobiliarias o de real estate, que mucho de su componente o de parte de su cuenta de resultados depende de que los tipos de interés empiecen a bajar un poquito. ¿Qué es lo que está cotizando ahora mismo el mercado? Quizás un medio fine-tuning o una especie de escenario de ricitos de oro donde no va a existir una recesión, va a haber un pequeño ajuste de tipos de interés el año que viene y será suficiente para que la economía pues no decaiga del todo. Esto para empresas inmobiliarias pues es un escenario pues bastante bueno. Pero claro, ya tenemos máximos anuales a Merlin Properties, son niveles que habitualmente suelen ser resistencia, el precio llega un poquito sobrecomprado, estamos hablando que el potencial desde los niveles actuales ya son de 10 puntos porcentuales y los tipos de interés por el momento no han empezado a bajar, ¿no?, el tipo de intervención y no se ha dado ese pistoletazo, ¿no? Quizás es un sector que sí, que se va a beneficiar o tiene un entorno que se puede beneficiar, pero que no es para precipitarse a la hora de tomar posiciones, algo más gradual y esperar a que realmente se anuncie esa esperada bajada de tipos de interés que puede llegar el año que viene. Santiago Sánchez. Estoy muy en línea de Luis. Yo creo que el sector se va a beneficiar de este proceso de relajación de la política monetaria y cuando empiece realmente el momento en el que se produzcan las bajadas en los tipos de interés, el sector inmobiliario evidentemente recogerá una valoración muy buena en los mercados. En este caso, además, yo creo que va acompañado, por apuntar algo más de lo que ha comentado Luis, pues de una relativa buena sensación que dejaron sus últimos resultados del tercer trimestre y el acumulado de los 9 primeros meses, independientemente de que le hubiera bajado el beneficio neto, pero vamos a tener un dividendo de 0,20 euros el 12 de diciembre y las noticias en torno a la puesta en funcionamiento de centros de datos y las inversiones que ha desarrollado Merlin, yo creo que acompañan un poco esa posible perspectiva que si se fundamenta o va al lado de la bajada y relajación de la política monetaria, pues le vendrá muy bien al sector y en concreto a esta compañía. Vamos de las inmobiliarias a las constructoras. SACIR reconquista los 3 euros 4 meses después. ¿Cómo ven este valor? Pues con potencial hasta la subida de 3,8 y es una compañía que ha desarrollado un proceso de desapalancamiento, de reducción de endeudamiento a través de la generación de flujos de caja que es muy positivo. Y yo creo que está reorientando su línea principal de negocio mediante desinversión en algunas ramas de actividad y centrándose en la parte concesional, que es la más relevante. Yo creo que si la compañía sigue en la línea en la que está trabajando y va acompañado de una buena política de dividendo, conjugar crecimiento sólido con reducción de deuda y con buena política de dividendo, yo creo que son factores que pueden venir muy bien a la compañía e insisto, que pase de una cotización de 3 euros a 3,8. Luis, la subida de tipos ha obligado a muchas de las compañías a ajustarse el cinturón y a hacer una planificación de su deuda a nivel estratégico que fuese algo realmente sostenible. SACIR ha sido una de ellas, pero tenemos varias, ¿no?, dentro de lo que es el sector, dentro de lo que es el IBEX 35, como puede ser Grifols, Celnex. Luego, en principio, sí tenemos una empresa que ha hecho los deberes y ahora mismo, a día de hoy, sí tiene capacidad de crecer, ¿no?, y es lo que el mercado empieza a descontar un poquito más. Ya estamos muy cerca de máximos anuales, cada vez cotiza con menos descuento, pero también es verdad que si el escenario es de actividad económica creciente, SACIR es una de esas empresas que puede capitalizarlo. Bueno, vamos a las noticias más macro, porque hoy ha habido un acto político en el que Pedro Sánchez ha tratado de ofrecer a algunas multinacionales ya presentes en España la estabilidad para captar inversiones. Cuando uno hace eso es que algo no va bien, sinceramente, cuando hay inestabilidades derivadas de la falta de estabilidad regulatoria, de cambios fiscales poco madurados y que hace que pues, muchos hayan dejado de pensar en España como objetivo y se han decantado por otros países, pero en cualquier caso, ¿esto puede funcionarle con las multinacionales o ya son todos perros viejos y conocen a los políticos desde muy lejos? Es que Sánchez ha ofrecido algo que no puede dar. Y se lo ha recordado muy bien la presidenta de Multinacionales en España, que lo que le ha pedido es precisamente pues, estabilidad y seguridad jurídica. Y que es en realidad lo que necesitan las empresas. Las empresas necesitan que los entornos en los que actúan sean predecibles, que sean estables y que sean competitivos. Y justo esas 3 condiciones, si además la acompañamos con una reducción de las cargas burocráticas, son los elementos que te dinamizan y que te dan capacidad para atraer inversión
países. Es más, es que los compromisos a los que ha llegado Pedro Sánchez lo único que hace es justo lo contrario de esta necesidad que te piden las multinacionales en España, que es un sector importante. Representan, en España hay casi que 14.700 filiales que dan trabajo a más de 2 millones de personas directamente. Y si nos vamos a la captación de inversión, comparando el primer semestre del 23 con el primer semestre del 22, la inversión extranjera ha caído un 26%, es decir, es que no se están dando estas circunstancias. Y lo que nos viene por delante, según podemos leer en los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez, pues es más subida del impuesto de sociedades, fiscalidad medioambiental, inseguridad jurídica por la composición que pueda tener la financiación autonómica, si se ceden o no el 100% de los tributos a una determinada comunidad autónoma, inseguridad en el marco laboral, se endurecerá el despido o no, se rebajará las horas trabajadas sin reducción de sueldo. Es decir, estamos actuando o estamos influyendo sobre variables que son muy importantes tanto para la competitividad de las empresas como para su productividad. Y mientras esto sea así, es muy difícil que podamos atraer inversión y que sea creíble ante las multinacionales. Luis. Bueno, totalmente de acuerdo, pero yo lo extendería también a las pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué va a decir el presidente de gobierno? Un presidente de gobierno tendrá que decir que quiere un clima de certeza, que genera incertidumbre y debería tener un plan estratégico para crear o fomentar esa riqueza. Todo lo que sea o todos aquellos que quieran crear esa riqueza, cuantas menos trabas tengan, mucho mejor. Y si encima tienen algún empujón, ¿no? Vía impuestos, etcétera, pues todo eso les puede beneficiar. Sí es cierto que desde un punto de vista de que ya los participantes de mercado se empiecen a creerlas o empiecen a darle más credibilidad o menos credibilidad a las palabras del presidente de gobierno, ya es otra cosa, Xavier. Sí, pero es verdad que los datos cantan. Si miramos en el año 20, enero-junio, pues teníamos unos 17.700 millones de inversión extranjera directa. Si lo miramos en el año 21, el año de la pandemia, eso cae 2,5 veces abajo, se queda en 6.000, algo más de 6.000, 6.200 si no recuerdo yo mal, pero eso no ha remontado, porque ya la pandemia pasó, es un recuerdo, y luego pues ha faltado entusiasmo, capacidad de atraer, un marco estable de relaciones, lo que haya sido, pero ahí pinchamos y ese sería un factor importante para financiar nuestro futuro, que llegaran inversiones extranjeras de las multinacionales mayormente. Bueno, una noticia sorprendente que a uno le hace un poco más o menos que sonreír. Están llegando a la conclusión de que hay que hacer que los parados no rechacen ofertas de empleo que reciban del SEPE. Si la rechazan, dicen, no cobrarán el subsidio de desempleo. Vamos a ver. ¿Alguien conoce a alguien que se haya colocado a través de una oferta de empleo que le haya producido el sistema público, el SEPE, antiguamente el INEM? No, ¿verdad? Porque son solo un 3%. Y seguramente tiene que ver eso con que realizan actividades muy demandadas por el mercado. Así que, no sé, me parece un anuncio muy de cara a la galería, pero de muy poco efecto. Es complejo por diferentes circunstancias. Lo que quiere abordar el Gobierno es una reforma que tiene comprometida en el plan de recuperación, que debía haber estado implementada antes de finalizar el año 2022, que va en el cuarto pago que no hemos enviado y que teníamos que haber enviado. Y lo que recoge, o de lo que se trata esta reforma, es de dos cuestiones. Por un lado, el intentar condicionar el subsidio de desempleo, por un lado, a no rechazar ofertas de empleo que puedas recibir, y por otro lado se desciende progresivamente el importe que recibes como subsidio de desempleo mientras te dura la cobertura, y eso debe de incentivar, además compatible con salario, debe de incentivar tu incorporación al mercado laboral. Pero como muy bien apuntaba Xavier, es que eso tiene que ir en relación o debe ir acompañado de unas políticas de empleo donde el servicio de empleo, el SEPE, tiene que ser mucho más activo y acompañar la formación de los trabajadores y casar esa oferta y demanda de empleo que en la actualidad no se cubre, y ayudar a los trabajadores en ese camino. Y la única manera de hacer eso, tal como están las cosas, que te ponen cita previa en cualquier oficina del SEPE, es que el sector privado asuma parte de esa gestión. Pero claro, eso con este gobierno es como mentar la bicha. No tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo a ustedes dos su presencia y sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta de la tarde.